Buenas tardes, mi nombre es Juan David Antonio Díaz. Eh, este es el video para explicando los postulados y las metodologías de la Escuela Histórico-Cultural y Ecosistémica para la materia de diagnósticos psicológicos del grupo 40 30 24 25. Entonces, empezamos con la postulados de la Escuela Histórico-Cultural. Esta tiene varios postulados y se concentra principalmente en estudiar la cultura y la historia del individuo. Entonces, sus postulados son: la conciencia humana es el objeto de estudio. Esto quiere decir que el ser humano debe ser estudiado como una estructura dinámica que cambia a través del tiempo y que no permanece en un mismo lugar y se ve afectada por lo que sucede en su cultura. La génesis social de la conciencia y conducta humana. Esto que tiene que ver con las relaciones entre otros seres humanos, los cuales se ven beneficiados o perjudicados dependiendo de cómo se comporten los individuos en una cultura. El principio de la significación es la capacidad de controlar la conducta que solo tienen los humanos y que exclusivamente puede ser controlada por ellas. Los animales no pueden controlar su conducta ya que ellos se basan principalmente en instintos. El desarrollo cultural de la conducta es la apropiación de los instrumentos que se encuentran en la cultura, esto teniendo en cuenta que los instrumentos varían dependiendo de sus necesidades y las ideas que tengan. También encontramos que uno de los postulados son los 4 estadios en el dominio de los signos, que también tiene que ver con las relaciones entre seres humanos y cómo estos, a través del tiempo y cuando van creciendo, cambian su interpretación de los signos y símbolos, haciendo que estos tengan un significado distinto según la cultura y la sociedad donde se encuentren. El principio de la mediación tiene que ver con la apropiación de la cultura, es decir, el individuo se adapta a la cultura en que se encuentra y apropia ciertas costumbres, conductas e ideas de esta misma que se le son inculcadas desde que nace. El carácter práctico de la actividad humana es la estructura en la cual el ser humano se mueve. Esto quiere decir que la forma actual del ser humano depende de la cultura y cómo ésta lo afecta para su propio bien o beneficio. La siguiente es la función planificadora del lenguaje, el pensamiento verbal. Tenemos que la convergencia del lenguaje es una de las habilidades más significativas que tiene el ser humano, la capacidad de expresar sus necesidades y sus ideas ha sido de gran importancia para que se vuelva un ser racional. La zona del desarrollo próximo es el nivel del desarrollo que adquiere el ser humano a través del tiempo. Esto se ve desde que nace hasta su muerte, ya que el ser humano va evolucionando de acuerdo a sus necesidades y a su cultura y a las funciones que desempeña en la misma. El método dialéctico es el estudio de la naturaleza de los objetos. El ser humano es un animal curioso por naturaleza. Esto provoca que a él le interese estudiar los fenómenos y cómo funciona su entorno, creando culturas basadas en lo que ve, lo que siente y lo que necesita. Entonces, algunas metodologías de intervención según la escuela histórico-cultural se dividen en 3 enfoques: el enfoque simbólico, la cognición del contexto y el enfoque sociocultural. El primero es el enfoque simbólico. Este está caracterizado por la dialógica hermenéutica, lo cual significa que el ser humano siempre va a intentar buscar un significado a los símbolos y si no lo tiene va a crearlo de acuerdo a lo que ve y lo que siente. La comprensión de la cultura y sus símbolos es necesaria para poder comprender cómo es el actuar de esa persona, si su conducta es adecuada para la situación y la cultura en que se desempeña. Las nuevas comprensiones de la psique, esto significa que la cultura se ve estrechamente relacionada a la forma de actuar del ser humano, ya que afecta la parte más interna de su mente o su propia psique según las necesidades de su cultura.
La cultura da el significado al contexto. Esto quiere decir que la cultura es aquella en la que el individuo se encuentra, va a actuar de acuerdo a la necesidad y la situación que se presenten en esta. No es lo mismo una cultura oriental a una cultura occidental, ya que sus ideas y creencias son totalmente distintas. Estudiar la cultura es estudiar la psique. Como estudiando la cultura se puede saber la forma de pensar y de actuar de los individuos, ya que estos se basan teniendo en cuenta sus costumbres, ideas y demás pensamientos que han adquirido a través de la experiencia con su propia cultura. Entonces, el enfoque sociocultural. Los procesos psicológicos individuales tienen una base social, es decir, cómo se comporta el individuo depende de sus relaciones sociales y cómo los demás se llevan con él. Los procesos psicológicos funcionan por símbolos. Esto quiere decir que los procesos psicológicos nacen de la necesidad de comprender su entorno y darle una significancia a todo aquello que ve y lo rodea. Se deben tener en cuenta varios factores. Es multifactorial, es decir, el ambiente, la sociedad, la cultura hacen que el ser humano vea la necesidad de poder lograr efectivamente su conducta y su cultura. Se estudia el origen del proceso y cómo se transforma hasta su fase final. Para dar una intervención y un diagnóstico correcto se deben estudiar al inicio, al final, el proceso que tuvo el individuo, toda su historia, intentando buscar las situaciones que fueron de más importancia para él. Bueno, con eso terminamos los postulados de la escuela histórico-cultural. Ahora empezamos con los postulados de escuela ecosistémica. Entonces, los principales postulados son que estudia el desarrollo del sujeto teniendo en cuenta los ambientes en que se desarrolla. Según los fundamentos y la teoría de esta escuela, significa que el ser humano se ve afectado por su ambiente y cómo provoca que su conducta cambie de acuerdo a sus necesidades. Es por eso que es necesario estudiar cómo se desarrollan estos ambientes. Es multifactorial y aplicable a todos los campos, no solo en la psicología, sino en otras ciencias como el ambiente y la salud. Se pueden aplicar todos los enfoques de la escuela ecosistémica que veremos a continuación, ya que se ha demostrado que estos tienen mucho que ver con el individuo y sus comportamientos y hasta su propia salud. Se divide en sistemas o dimensiones. Encontramos que se divide en el microsistema, que es el interior o la cercanía del sujeto, lo que más lo afecta, sus emociones, su misma salud. El mesosistema, que es aquellos seres cercanos a él, como son sus familias, sus amigos. El exosistema, que es la parte más social que se puede encontrar, que es lo que es, por ejemplo, sus vecinos, su barrio, sus proximidades. Y el macrosistema, tenemos que ya es la comunidad en general, lo que puede ser una ciudad, un pueblo, un país. Esto depende. Entonces, tenemos que las metodologías de la escuela ecosistémica tienen varios enfoques. Tenemos que se puede enfocar en el ecosistema familiar, ya que la familia es una de las primeras partes donde el individuo forma su carácter y empieza a mostrar su conducta de acuerdo a cómo se relaciona su familia. El ecosistema de la educación y el trabajo tiene que ver que el individuo cambia su comportamiento dependiendo de qué tanto sea su educación o cuál sea su trabajo. Esto se tiene en cuenta ya que él tiene que adaptarse a su trabajo o a su medio para poder subsistir. El ecosistema de las actividades socioculturales tiene que ver con todas aquellas creencias, festividades y situaciones por ese estilo que puedan afectar el comportamiento del individuo teniendo en cuenta su sociedad y su cultura.
Los factores ambientales también son importantes, ya que este se adapta según su ambiente y cómo se encuentra el mismo. Si este se encuentra contaminado o dañado, puede verse reflejado negativamente en el individuo. Y por último, pero no menos importante, el individuo mismo, ya que estudiar el individuo mismo puede permitir estudiar cómo funciona una cultura y una sociedad. Tenemos que existen dos modelos de intervención. La intervención preventiva, esta es básicamente se basa en la sociedad y la cultura, y la intervención readaptativa, que se basa en cómo solucionar los problemas que tiene un individuo que pueden afectar a una comunidad. Entonces, la primera intervención preventiva tiene que ver con la intervención sobre factores ambientales. Conocer el ambiente y identificar los riesgos que éste tiene pueden facilitar la manera de evitar que aparezcan distintos problemas más adelante. La organización del ecosistema comunitario hace referencia a que se necesita tener una organización que permita solucionar los problemas fácilmente y evite que se provoquen altercados y otro tipo de situaciones que afecten negativamente a la comunidad. La facilitación de transición entre los roles que se presentan es que para que una sociedad sobreviva necesita cierta organización. Esto conlleva unos roles que van a aparecer según las necesidades y las funciones de ese sistema. Estos roles no son siempre permanentes, ya que cambian a través de las situaciones y el tiempo. Es por eso que se necesita adaptarse y cambiar el rol de acuerdo a la necesidad. La identificación de factores biológicos que afectan a la comunidad tiene que ver con aquellos factores que pueden representar una amenaza al bienestar o a la salud de la comunidad. Esto pueden ser enfermedades, factores ambientales, peligros que puedan representar algún riesgo para la comunidad en sí. Y la promoción de la educación y las habilidades. Es necesario promover la educación y mejorarla para que los individuos sean conscientes de las habilidades que tienen y esto permita que sean parte fundamental de la sociedad. Siguiente tenemos la intervención readaptativa. Sus fundamentos se basan en restablecer los recursos emocionales y psicológicos del individuo, ya que estos se pueden ver afectados por las situaciones o por el mismo sistema en el que se encuentra y puede afectarlo de manera negativa. Al mejorar sus habilidades sociales y sus recursos emocionales, se permite que el individuo pueda buscar mejor sus capacidades y apoyar en forma más lucrativa y efectiva a la sociedad. Estudiar el funcionamiento biológico y psicológico del individuo tiene que ver a que si el individuo no está sano, ni mental ni físicamente, este no va a ser beneficioso para la sociedad. Es por eso que mantener un buen nivel de salud física y mentalmente es necesario para mantener los problemas de la sociedad al mínimo. Se deben estudiar las habilidades y funciones del individuo, ya que esto permite poder otorgarle un rol que le ayude a ayudar a su comunidad y permita explorar todas sus habilidades a su máximo potencial. La evaluación de las relaciones del individuo entre las distintas esferas del sistema. Según esta escuela, dice que el ecosistema afecta positiva o negativamente al individuo dependiendo de cómo se relacione y cómo sean sus relaciones con los demás. Esto se debe tener en cuenta en las 4 esferas que ya mencioné antes, ya que esto puede servir para mirar cómo el individuo va a actuar y cómo corregir su comportamiento de acuerdo a la necesidad. En la comunidad se debe evaluar la capacidad de la misma para resolver sus problemas sin conflictos. Si la comunidad tiene los roles necesarios y las maneras de resolver sus problemas, esto se verá de tal forma que
y los problemas cuando aparezcan podrán ser controlados a tiempo antes de que salgan de control. Para concluir, podemos ver que ambas escuelas se basan en la sociedad y en la cultura, ya que estas afectan el comportamiento del individuo y pueden dar ciertas pausas de lo que está bien y lo que está mal, teniendo en cuenta de cómo debe actuar, ya que las culturas, por ejemplo, oriental y occidental, son totalmente distintas y no se pueden aplicar los mismos estudios. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.